Felipe y el etíope. Leemos entonces palabras, la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Lo primero que debemos anotar aquí, ¿qué entiende usted por la palabra etíope? ¿O tiene algún conocimiento de lo que es un etíope? Yo no, hermano. Y mi hermano Néstor, mi hermana Aida, ¿sabe lo que es un etíope? Mi hermana Milagro. La palabra de etíope viene de Etiopía y significa países africanos. O sea, un hombre de color, un negro, un africano. Un africano, esa es la palabra etíope. Por eso es que cuando uno habla de Etiopía o etíope, está hablando de un continente africano. Entonces, este hombre venía de África o venía de ese continente y iba ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué iba? A adorar. ¿Adorar a quién? A Dios. Aunque él no entendía y no conocía a Dios, había un interés hacia eso. Y lo que me llama la atención es que cuando empezamos a leer la lectura, dice que un ángel le habló ¿a quién? A Felipe. Ahora, ¿cómo se imagina usted que ese ángel le habló? Con alas, que él lo vio, o cómo vio él ese ángel, o fue en el espíritu. De pronto en el espíritu. Ay, hermana Daniela. ¿Tienen capacidad los ángeles de tomar forma humana y caminar sobre la tierra? Con Abraham dice que vinieron 3 hombres y eran ángeles, ¿verdad? Entonces la Biblia en los Hebreos nos enseña de que muchos ser buenos hospedadores, porque sin querer muchos han hospedado ángeles. Quizá acá esto es un centro de ayuno, ¿verdad? Que el Señor ha dispuesto así y creemos que Dios sigue trabajando aquí. Pero ¿cuántas veces no enviará Dios aquí un ángel o 2 ángeles y uno no sabe? Varón, ¿me puede dar una posada aquí 2 días, 3 días? Y usted cree que es un ser humano y es un ángel, hermano. Porque la Biblia es clara, dice que sin saber, nosotros a veces hemos hospedado ángeles. ¿Cuántas veces quizás hablando en el camino o hablando en el A centro? nosotros nos llegó un anciano aquí y no supimos más de él. Exacto. Entonces no ignoremos esto. Lo que quiero es que, como es doctrina, que no ignoremos, hermano, de que nosotros en algún momento hemos podido hablar con un ángel. Yo tengo uso de razón y desde que yo recuerdo, sí he logrado en 2 oportunidades que recuerdo hablar con ángeles. Con ángeles, pues. En forma de hombre. De hecho, el día que el hermano Néstor pueda ir allá, ¿verdad? Le mostramos en el televisor una conversación que tuvimos con un ángel en el hospital y enseguida usted va a notar que es un ángel. Por el rostro, por la fisionomía y por sus palabras. Mi hermana también creo que ha tenido ya varios encuentros con ángeles. Entonces, no ignoren ustedes que quizás sin saberlo hayan hablado con algún ángel. Entonces, es algo natural. A veces si uno no lo lee aquí, uno se lo cuentan y uno no lo cree. Pero es algo que es factible, que está escrito. Hermano, disculpe. Cuando hubo el bautizo de la hermana Inés, nosotros estábamos de este lado. Recuerdo que estaba la mamá de ella y estaba yo y estaba mi hijo. Pero pude lograr en mi visión que sí descendían ángeles. Amén. Era algo tan bello y tan hermoso que yo me quedaba así. Yo decía, qué bello. Era algo tan... Pero en forma así como blanca, algo tan celestial, algo tan... Una luz. Y yo decía, qué bello. Primera vez en mi vida que veo algo así y era una sensación tan de paz. Eso quedó reflejado en la cámara del video. Sí, hermano. Sí, Yo decía, o sea, lo digo porque no había dicho antes eso porque me ha pasado de que he contado las cosas sobrenaturales, me he puesto como loca. Y entonces me ha sentido mal, ¿me entiendes? Yo digo, ay Dios mío, y si le digo a los hermanos, no, y si, ¿me entiendes? He tenido ya eso. No, porque nosotros lo hemos vivido. Pero yo digo, no, ya, tengo que hablar con gente que ya ha tenido experiencias sobrenaturales. ¡Ey! Sí. A ver. Para que me puedan entender.
Y yo decía, Dios mío, yo lo vi, pero yo sé que no estoy loca, Cuéntame. Señor, yo lo vi, es algo tan, y es una sensación tan bella, así como de esa paz, es algo tan bello, Inexplicable, Amén. que no se puede inexplicable. explicar. Sí. Entonces, por eso podemos ver un ángel en éxtasis, podemos ver un ángel en visión, pero también puede tomar forma de hombre. Física. Eso quiero que lo tengamos claro. Aquí dice que un ángel habló con Felipe. No lo especifica, pero se presume, según los historiadores, dicen que era un ángel que se transformó en algún hombre y tuvo una conversación normal con Felipe. Pero lo maravilloso que vamos a ver aquí es esto. Él dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y descendió. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. El 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando nosotros estamos leyendo aquí en esta parte, él venía de adorar, pero ¿qué venía leyendo? Venía leyendo un rollo, y ese rollo dice que era Isaías, el cual él venía leyendo, pero no entendía, hermano. ¿Qué cree usted que venía leyendo él allí? ¿O qué rollo? Yo voy a leer y usted me va a decir si el Espíritu le lleva a ver qué parte de Isaías era. Dice así, el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otra característica que debemos saber es que el Espíritu Santo habla audible. No todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero hay momentos que si tenemos más búsqueda, más entrega, más santificación, logramos escuchar que nos habla al oído. Usted no ha escuchado a veces que alguien lo llame y no hay nadie, como algo así más o menos parecido, y usted dice, cuando usted aprende a discernir, usted dice, el Señor me está hablando. Pero el Espíritu puede hablar audible, puede hablar también en un pensamiento. Usted cree que es un pensamiento y no, es el Señor hablándole a su mente. Es como el Señor dándole una respuesta. Usted de repente hace una pregunta en un pensamiento y le responden con un pensamiento y usted dice, pero ¿y por qué me responde? Eso fue un pensamiento mío, no. Es Dios hablándole a su espíritu. Luego él dice, ¿verdad? Compórtate. El 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, hay una pregunta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Yo lo voy a leer y usted me va a decir, a ver si usted, el Espíritu lo lleva a qué parte de Isaías estaba leyendo. Dice así. El pasaje de la escritura que leí es este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. ¿Tú te acuerdas de ese capítulo de Isaías? No Es me, como la canción Inmolado en el Calvario. no me acuerdo, pero eso fue en el momento en que lo llevaban al sacrificio. Isaías 53, Mm. ¿verdad? Y dice que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca y enmudeció. Si quiere buscamos Isaías 53 un momentico. Ah, yo lo leí. ¿Sí lo ha leído? Sí, lo leí. Allí dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, vea que como Dios arregla todo, el etíope venía de adorar. No entendía lo que leía, pero había un interés de parte de él para conocer de Dios. Cuando usted tiene un interés y yo tengo un interés, si no entendemos, Dios va a mover a alguien que ya tiene conocimiento para enseñar. Gloria a Dios. Dios manda un ángel, le dice a Felipe, el ángel le dice a Felipe, levántate y vete hacia el sur, porque hay un etíope que necesita una revelación y tú puedes dársela.
Qué bonito cuando Dios nos envía a un lugar para enseñar a otro, ¿verdad? Porque estamos capacitados. En algún momento nosotros somos los alumnos, pero más adelante ya nosotros no seremos los alumnos, sino que seremos los vasos que van a enseñar a los nuevos. No siempre seremos alumnos. Llegará un momento en que ya a nosotros nos tocará ser maestros, porque yo pasé primero por alumno y ya ahora Dios me ha honrado al darme una capacidad para enseñar a otro. Pero eso yo lo voy transmitiendo y después usted lo recibe y usted tiene que transmitirlo a otro y es una cadena y es bonito cuando usted va enseñando a otro y el otro enseña al otro y el otro enseña al otro. Entonces somos tomados en cuenta por Dios. Ya sabemos que Dios había preparado al etíope porque lo estaba preparando para el bautismo, ¿verdad? Vea lo que él le responde. El etíope entendía la escritura así. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, hay una pregunta, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué debemos nosotros predicar para que una persona sea salva? El evangelio. Nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos los profetas y eso es bueno. Pero ¿será bueno nosotros hablarle a alguien que no conoce nada de Biblia, de Moisés y hablarle de todo eso o hablarle de Cristo? De Cristo. Cristo, de lo que ha hecho, de lo que hizo, pues, y de lo que hace. Lo primero es hablarle de Cristo para que la persona pueda confesar, pueda acceder al Espíritu Santo a él y luego es que nosotros lo vamos a llevar a los inicios. Pero a veces se desconoce, ¿verdad? Porque no somos ágiles, no somos diestros y queremos evangelizar con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para crecimiento nuestro ya después que somos cristianos. Pero un no cristiano es muy difícil que entienda lo que usted le vaya a querer transmitir. Dice que los espirituales entendemos lo de Dios, porque la palabra es espíritu. Pero si nunca ha confesado a Cristo, ¿cómo le va a entender? Si quien abre el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Usted pasará toda una noche y usted dice, pero es que no me entiende. No lo va a entender. Porque el etíope no entendía. Aunque él iba, aunque él oía, él necesitaba algo para poder entender. ¿Qué será lo que necesitaba el etíope? El Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que hay gente que tiene palabra y no tiene el Espíritu? Si no tiene el Espíritu, no tiene palabra. Nicodemo tenía palabra, Pero no tenía el Espíritu Santo. pero no tenía el Espíritu Santo, varón. No había nacido de nuevo. Hay gente con conocimiento, pero sin revelación. O sea, Saulo, que fue el que vimos anterior, tenía conocimiento porque había sido instruido en la ley, conocía todo, pero perseguía y mataba. Entonces, No tenía el Espíritu no tenía el Espíritu, hermano. Ahora Dios envía a Felipe como el evangelista, porque quienes están llamados a predicar y a agarrar las almas son los evangelistas, conocidos como evangelistas porque predican el evangelio. Porque el evangelio es la red que Dios usa para traer los peces. Luego después vienen los maestros, viene todo lo de edificación. Usted no puede enseñar a alguien si primeramente no lo pesca. Primero pesca, los mete dentro del templo y viene después el maestro. Pero el evangelista lo que hace es tirar red, tratar a la atarraya, se trae los peces y se los deja ¿a quién? Al pastor. Y el pastor debe ser maestro. Por eso es que la Biblia dice que a unos constituyó apóstoles, evangelistas, profetas,
pero luego dice pastores maestros. No dice pastores y maestros, sino dice pastores maestros. Todo pastor debe ser un maestro, porque es el que está encargado de darle de comer a las ovejas. Por eso la Biblia dice que el pastor no debe ser un neófito. Porque ¿cómo hacemos entonces para alimentar las ovejas si nosotros todavía no conocemos lo que verdaderamente está aquí? Él dice aquí en el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Para que el etíope hiciera esa pregunta, no lo habla aquí, no lo explica, pero cuando leemos toda la Biblia, dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? Que tuvo que haberle presentado el plan de salvación. ¿Cuál? Cree tú, y ¿verdad? En el Hijo de Dios, en Jesucristo, y serás salvo. Le dijo: más cerca de ti está la palabra de vida, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y tienes que ser bautizado, porque si él pregunta ¿qué debo hacer para poder ser bautizado?, quiere decir que Felipe le explicó como evangelista el plan de salvación. Y él dijo: bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora la gente dice que tiene que estar casado, que si no está casado no puede bajar a las aguas. Mentira, era un eunuco. ¿Usted sabe lo que es un eunuco? La palabra eunuco quiere decir que lo castraron, no tenía miembro, no tenía esposa, trabajaba en un palacio real y no tenía manera de tener relación con nadie porque era castrado. Fuerte, ¿verdad? Los que trabajaban en los palacios reales, los reyes los castraban. ¿Para qué? Para que no le agarrara las doncellas. La gente dice que era un privilegio trabajar en... No, no era ningún privilegio. Tenían de todo, pero no podían tener acceso a las mujeres por cuanto uno de los mandatos que tenían ellos como principal era que los castraban. Entonces, él trabajaba a una reina, era un eunuco, pero estaba buscando del Señor. Dios le envía, ve la inquietud de él, ve el deseo Dios, Dios conoce el corazón, mueve el evangelista, le predica, es transformado. Ahora viene el segundo paso, que era bajar a las aguas. Él pregunta: ¿qué me impide que yo sea bautizado? El 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le estaba explicando? Si tú para ser bautizado tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que es el Hijo de Dios. Y él dijo: yo creo. Pero ya Dios lo había preparado con Isaías 53. El 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora la pregunta que también debemos hacernos, hermanos, es que a veces por cuestiones monetarias, porque el río queda muy lejos, que las excusas que ponen algunos líderes cuando hay personas que están ya preparadas para bajar a las aguas y le viven posponiendo. Se lo voy a poner así, pues. Yo bajé a las aguas, gracias a Dios, rápido. Pero ¿cómo se sentirá mi hermano Néstor, por lo menos un ejemplo, y mi hermana Daniela, si ustedes ya están aptos para bajar a las aguas, se les da una fecha y luego después se les corre? Oye, bueno, gloria a Dios. Se le corrió 2 meses más, 3 meses. Pero luego después se presenta cualquier mínimo problemita otra vez más. No, nada, porque llegaron unos nuevos para bajarlos todos a las aguas. Y pasan 5 meses más y usted todavía no baja a las aguas. ¿Cómo se siente usted espiritualmente? Se siente uno desanimado. Sin ánimo de quizás de seguir, digo yo.
Y muchos se van al mundo, muchos se decepcionan o se van de la iglesia porque no se toma en cuenta el estado de ánimo del creyente. Lo primero que anhela el creyente es bajar a las aguas. ¿Para qué? Para servir con libertad. Porque si no está bajado a las aguas, no se puede montar en el altar, tiene limitaciones, y si lo hace de todo corazón, lo van a señalar. Entonces lo que anhela todo creyente que quiere servir, y más si tiene el don de servicio, es estar ordenado. Entonces, aquí dice que Felipe y el etíope estaban solos, ¿o no? ¿Y lo bautizó o no lo bautizó? Sí. ¿Será que ese bautismo tuvo valor? Sí, tuvo valor. Pero a veces si no bajan 10 o 11 al río, no queremos bautizar. Si no bajan mínimo 5 para ir a unos bautizos, no van. ¿Será eso bíblico? No, no es bíblico porque está viendo lo bautizó él solo. Sí. Usted me está entendiendo. Mire, si mi hermano me dice a mí mañana, mi hermano Néstor, me dice, varón, yo tuve una revelación de Dios, yo tengo un deseo de bajar las aguas, y yo veo que él tiene, y está buscando y está entendiendo, mi deber es bautizarlo rápido. Yo busco la manera como, no sé, hermano, nos inventamos una, pero vámonos para el río. No le vamos a pescar. Y el hermano es bautizado. Porque lo que vale en el Evangelio y lo que vale en el Señor es que si un alma tiene el deseo, hay que dejarlo que trabaje. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día han querido servirle al Señor y no pueden porque no los hay hombres que no los han llevado a bautizarse? No hay dinero, No hay plata, Lo no limita. está lloviendo, hay plata pensar. no hay esto, no hay lo otro. Usted vería eso bien, mi hermano Néstor, si No. usted estuviera al frente de una obra y tiene 2 hermanos, una hermana o un varón que quiere bajar las aguas y nada lo impide, ¿usted haría todo para bajarlo? Sí. Es posible pues llevarlo así fuera, agarrar uno, ojalá con un mecate, pero Así tiene un tambor de de agua. un tambor de agua. ¿Y usted, hermana Daniela? Sí, porque no podemos limitarlo. ¿Y usted, hermana Ida? Quitarle ese anhelo de servirle a ¿Y Dios. usted, mi hermana Podemos Milagro? quitarle el anhelo que ellos tienen. Como se hizo con la hermanita Inés. Como Inés. No, güey. Se luchó, se batalló y se bajó a las aguas. Y fue algo bien bonito. Y fue lucha, porque fue lucha. Sí. Porque, hermanito, mire, usted sabe lo que cuesta. Después que una persona se desanima, volverlo otra vez a Vuelve a animar. animar. Es que llega el camino. Entonces ya está viendo que el simiente y la verdadera iglesia le interesa que todos sirvamos. O sea, el plan de Dios es que si uno quiere servir, Dios moverá a quien tenga que mover para que baje a las aguas. Porque desea servir y nada le impide, y Dios dice, no, yo tengo que enviar a alguien porque Él quiere servirme. Entonces, Dios no nos va a sentar en una silla si en su corazón está el anhelo de servirle a Él. Es el hombre que limita, no sé si me está captando, pero Amén, es el amén. hombre quien limita a la persona cuando quiere servir. Y eso es una doctrina que nosotros tenemos que tener, que las limitaciones que nosotros podemos tener para no servir es vivir en fornicación, en adulterio, cosas que tengamos que solucionar primero. Pero si usted es soltero, si usted no tiene nada que le impida y usted dice, hermano, es una obligación, yo quiero, hermano pastor, que me baje las aguas porque quiero servir. Es mi deber ir a bajarlo a las aguas, hermano. Porque si no yo me meto en problema con el Señor. Porque el ángel le dijo a Felipe, Felipe, ¿tú quieres ir? No, le dio fue una orden, le dijo, anda, explícale lo que no entiende y lo baja a las aguas. Tremendo, ¿eh? Ahora veamos esta otra parte. En el 39 dice, cuando subieron del agua, no, en el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué entiende usted allí cuando dice que el Espíritu arrebató a Felipe? Yo digo que le arrebató espiritualmente.
No. O sea, en el sentido de que ya esa alma le pertenecía a... Ese es como que yo esté aquí con usted ahorita hablando y Dios le plazca parecerme a mí en Estados Unidos y haga así. Y cuando tú ves, y el hermano, y yo la llame desde Estados Unidos, hola hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿y qué hace usted allá? El Señor me puso aquí. Sí. Dios lo puso en otro lugar, lo cambió de lugar. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí, sí. Este es el evangelio de poder que nosotros enseñamos. Imagínense, el etíope diría, verdaderamente hay poder en el evangelio. Porque que alguien te haya bajado las aguas y que tú hagas así, cuando hagas así, Ya no esté por ahí. ya no lo veas más. Sea desierto. Un área desértica que no pura tierra así. Y dice que andaba gozoso, el hombre estaba alegre porque se bautizó. Ahora vámonos más allá. A veces nosotros decimos, y es el orden, es bonito, que varias iglesias nos reunamos y vayamos varios hermanos a bajar a las aguas todos. Pero sabe que eso lo hacemos nosotros a veces por acomodo, por el dinero, como les decía, por todo. Pero no estamos viendo la herida que le estamos causando al que quiere bautizarse y le posponen el bautizo. Porque no dice nada, porque es nuevo, pero ¿le duele o no le duele en su corazón? Sí. Y sin querer les causamos heridas. Entonces nosotros no debemos, hermano, ponerle limitación al que quiera bajar a las aguas, solo que sí debe haber un interés, porque el etíope dice que iba a Jerusalén, había un esfuerzo de donde él vivía a Jerusalén, viajaba. Y venía leyendo el rollo. Quiere decir que estaba ahí interesado en el evangelio. Y como él estaba interesado, Dios movió lo que tenía que mover y le dio la orden a Felipe y Felipe lo bajó a las aguas. Ahora, aquí hay algo. Fue un evangelista el que lo bajó a las aguas, no fue un pastor. Sí, el orden es el pastor que baje las aguas, pero en este caso especial, Dios usó un evangelista. Son las pequeñas cosas que a veces nosotros no captamos, pero dice que era Felipe el evangelista. Y Dios le dio una orden. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros o los pastores no sean, sí, son los que tienen que bajar las aguas, ese es el orden. Pero si Dios le da la orden a un evangelista de bajar a alguien a las aguas, está fuera de contexto y es antibíblico. No, porque si lo dice la palabra. Porque aquí aparece. Aparece ahí. Claro, si yo me estoy congregando y tú un pastor, debería el pastor bajarme a las aguas. Pero si Dios le da la orden y está por allá lejos y quiere bajar las aguas y nada lo impide, ¿puede o no puede bajar las aguas? Sí, porque está dentro de la palabra de Dios. Es igual que cuando nosotros leemos en la antigüedad, ¿quiénes eran los que ungían? ¿No eran los profetas? Cuando iban a ungir un rey, lo ungía era el profeta. Cuando iban a ungir cualquier ungimiento, era el profeta quien ungía. No el pastor, sino el profeta. Claro, estamos hablando en la antigüedad. Ahora nosotros nos vamos a un nuevo pacto y la Biblia dice que el aceite representaba ¿qué? Al Espíritu Santo. Pero ahora cuando usted tiene el Espíritu Santo ya usted no está ungido. Sí. La unción del Espíritu Santo. La unción del Santo es Dios. Es el Espíritu Santo, que es la unción de Jesús o de Dios, es el Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunto, ¿está usted ungido o no está usted ungido? Amén. Si tenemos el Espíritu Santo. Claro. Amén. Y el bautismo de agua, que es este que está pasando el etíope, nos salva, porque eso es testimonio a las personas. Pero el verdadero bautismo que nos va a llevar al cielo es el del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que hemos sido bautizadas antes de bajar las aguas. A mí el Señor me bautizó antes de bajar a las aguas, en el Espíritu.
Como hay gente que es bautizada en agua y todavía no han sido bautizados en el Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Cuando usted entiende la palabra, hermano. Cuando usted tiene conocimiento, que usted lee y usted dice, yo entendí. El sello y la garantía de que usted ya es mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, es que usted abre la escritura y lo que usted no entendía, ahora usted lo entiende, porque ahora ya usted tiene un sello, una marca que no es visible humanamente, pero que en el mundo espiritual sí. ¿Será que usted entendía antes la Biblia, hermano, como la entiende ahora? No, la leía como un libro normal. Porque no, nunca me sentaba a meditar en ella ni nada de eso, sino la leía y por leerla ya. Pero cuando uno ya busca y le pone más interés, ya uno entiende lo que quiere decir la palabra. El Espíritu Que te le va a abre dar El entendimiento. ¿Usted entiende lo que lee, hermano? Amén. ¿Usted entiende lo que lee, hermana? Algunas cosas. Pero tiene entendimiento. Sí, sí. Cuando ya uno entiende, no es que la va a entender porque uno no tiene el tiempo que tienen los demás que están en el Evangelio, que tienen una cantidad Pero de Dios años. nos revela Pero los uno códigos. con el tiempo que tiene ya uno lo entiende. ¿Y usted No, cree, usted no cree que mucho, si, pero sí entiende. si usted cree que usted le da la Biblia a alguien que nunca ha sido cristiano y la lea, la entienda? No la va a entender. No va a entender lo que diga ahí. No entendemos. No va a entender nada. Va a Por- pedir que le explique. Porque el Espíritu Santo, por eso les digo que Jesús dijo estas palabras, Jesús dijo, mi palabra es guía, Él es lumbrera a nuestro camino, pero el Espíritu Santo es la guía. Pero tú no eras cristiano y tú la leíste y la entendías. Mm. ¿A como la entiende ahorita? Pero digo, O sea, él era yo cristiano, él la leía, pero yo él la- entendía, él entendía. Tú eras cristiano. Sí le entendía, porque yo como que yo iba a los cultos. Iba aquí, iba allá, iba aquí, iba allá, iba aquí, iba para allá, pero más no había aceptado al Señor. Ajá. Pero yo le ponía, al principio, antes de ir a eso, no, yo la agarraba y la leía y la ponía allá. Porque la familia mía, la mayoría, son cristianos. Entonces yo iba a culto y me ponía a leer la palabra, aunque no estaba haciendo los caminos de Dios, pero yo creía en Dios y en Jesucristo. Ajá, pero que decimos que si entendía lo que leía, pues. O sea, al principio no entendía, porque cuando yo Yo no digo iba porque ni a como los muchas cultos, veces me explicó algo de la Biblia y todavía no el cuando yo Evangelio. no iba, por eso es que a mí muchos me preguntaban, cuando nos poníamos a hablar Porque del entendía. Evangelio, y yo me metía, y ellos me decían, ¿tú eres cristiano? Y yo, no. Pero si voy a culto, si voy a eso, y si creo en el Padre, creo en el Hijo. Pero es que al creer, escúchame, tú te estás dando la respuesta. Ah, sí, me entiendo la respuesta. La respuesta es que qué fuera lo que le impedía a Felipe bajar a las aguas. Que no creyera. no creyera. Exacto. Y tú me estás diciendo y me estás dando la respuesta. Yo creía en Claro. Cristo. ¿Te Yo entiendes? no me consideraba cristiano. O sea, tú no te veías cristiano, veía cristiano. pero eras cristiano. Ah, Porque creías. El problema es la gente que no que cree, no cree. que no entiende, no puede entender. Hay gente que tú, por lo menos yo le trabajé a un juez en un momento, aquí en el Safari, era ateo. Y él me decía, muchacho, eso lo escribió fue un hombre para tener gobernada a la gente. Y esto, o sea, él dice que esta palabra no viene de lo alto, que no es Dios y que eso lo escribió fue un hombre y nadie lo saca de ahí. Él cree. Y yo le decía, pero ven para leértela y entiéndela. Y él decía, no, es que yo la he leído. Tiene 66 libros. Y dice esto, y dice aquello, y dice lo otro, pero esto lo manipuló no sé quién. Esto, hermano, yo decía, no, pero tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo. Deformado y no entendía. Y yo leía, y él leía lo mismo, y yo le explicaba, y él decía que no era así, que era así como él decía. Gracias a nosotros, cuando estábamos en la escuela, nosotros nos daban religión. Y lo que nos daban era aquí, pero nosotros, muchachos, que íbamos a prestar atención a la palabra de Dios. Cuando uno está estudiando, uno le dan religión, pero uno agarra los libros, los tira por ahí, se va por otro lado, a correr, a saltar, sino
a ganarse el examen porque era con un compromiso. Pero ya cuando ya yo salí de la casa, que ya yo vine por donde mi familia, que todos eran creyentes, y ya yo iba a los cultos, iba por aquí, iba por acá, iba. Y por eso es que yo entendía lo que decía, porque yo todo el tiempo que yo creía en Dios y en Jesucristo, porque a mí ninguno me iba a decir, no, que, digo, no, esto está aquí por Dios. Desde el momento en que uno cree, ya Dios vive en uno. Desde el momento en que usted dice, no, yo sé que ahorita no ando caminando muy bien, pero yo creo en Jesucristo. Sí. Yo sé que Él es Dios y sé que Él es bueno y yo soy su hijo. Amén. Eso ya es un testimonio. Es como que si estuvieras poniendo la mano en la Biblia. Y es allí donde Dios ve el interés y te da un entendimiento. Y si hay algo que no entiendas, vamos a ver a alguien para explicar lo que necesite Dios pues aclarar. Por lo menos yo me acuerdo que cuando yo estaba nuevecito, hermano, yo leí una parte de la escritura y yo sentí que Dios era como injusto, porque lo veía de una manera humana. Dice la parte donde Jesús dice que un hombre que le dice a Jesús, Jesús le dice, sígueme, y él dice, ya va, Señor, deja primero que entierre a mi padre y luego te sigo. Y yo lo entendía era que el muchacho, el papá se le había muerto, pues, y que iba a ir al velorio y se devolvía. Y cuando un maestro me agarra y me dice, no, varón, no vuelvas a decir eso, que es como que Dios no tiene corazón. Porque era lo que yo entendía, lo leía, pero lo veía de una manera humana. Me dijo, no, en lo que el hombre le estaba diciendo era que era el primogénito, que era el que tenía que encargarse de su papá estaba sano, gozaba de buena salud, y lo que el muchacho le dijo a Jesús es, deja primero que yo goce de mi padre, que pasen los años que pasen, cuando mi padre muera, entonces yo te sigo. Y yo dije, ahora yo entiendo. Lo que el muchacho le estaba diciendo a Jesús era que no sabía en qué tiempo lo iba a seguir. Lo del ojo y el camello, ¿verdad? Cuando yo dije, naguará, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, yo me imaginaba una aguja de coser y un camello de joroba. Cuando me agarró un maestro y me dice, no, varón, en Jerusalén hay una puerta que tiene el ojo de una aguja, empecé a entender lo que no entendía. Yo dije, no, el evangelio es más profundo, es más, o sea, todo tiene su porqué, pero el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Entonces, vámonos, ¿verdad?, a ver hasta dónde nos llegue el tiempo, al capítulo 9, que ahora sí vamos a hablar, porque le estaba hablando de Saulo. Saulo sabemos que ya había consentido en la muerte de Esteban, y leímos en unos capítulos atrás que entraba y arrastraba a los hombres y a las mujeres por los pelos y los entregaba en la cárcel. Y él creía que era celoso y que era el vengador de Dios. Vamos a leerlo en el capítulo 9, conversión de Saulo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Luego dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién le dio la carta a Saulo para perseguir a los cristianos? Léalo. El sacerdote. Ajá, ¿y quién era el sacerdote? Estamos hablando de los orígenes. Hay gente que tiene una altura, pero que no son libres. Los sacerdotes que mataron a Jesús, estamos hablando de Caifás, de Ana, estamos hablando de los 70 ancianos, de los religiosos, los que Jesús confrontó y les llamó hipócritas. ¿Se acuerdan que venimos haciendo toda una secuencia? Ese tipo de sacerdotes, Saulo era uno de ellos, era uno de los pupilos de estos sacerdotes, y le dice, mire, matamos a Jesús, pero ahora hay 12 hombres que Jesús le dio poder y ahora se multiplicaron y ahora no sabemos ni cuántos son. Denme carta para perseguirlos y darles muerte, y a otros entregarlos en la cárcel. Yo no sé si usted está captando, pero vamos a llevarlo a la ley, a los judíos, porque como no son libres todavía, hay gente que tiene el espíritu religioso y le pide carta al sacerdote que está en la ley
para andar espiando a los creyentes, a los nuevos creyentes, y cada vez meterlos en una silla, cada vez tenerlos presos y entregarlos. ¿Los hay o no los hay? Todo sacerdote que se conduce de esa manera, en vez de tener el Espíritu Santo, tiene un espíritu religioso. Y el espíritu religioso, en vez de dar vida, mata. Dice que en el 3, ¿verdad? En el 8:3, Ajá, dice que Saulo asolaba la iglesia ajá. y entrando casa por No casa, había nadie. arrastraba y a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué opina usted de eso, hermana? Tremendo. Y fue después el apóstol que defendía, pero antes de ser el hombre que Cristo libertara, Lo que había. perseguía Seguía. a los Y cristianos. asolaba la iglesia. Todo lo que tocaba lo asolaba. Ahora la pregunta es, ¿será que hay dentro, y no estoy hablando de aquí, de esta iglesia, estoy hablando a nivel mundial, dentro de todo lo que es la iglesia cristiana, Sí, los pentecostés, evangélica? ¿Será que hay hermanos que se conducen en la ley y que andan golpeando, matando, arrastrando y señalando a todo el mundo y matándolos espiritualmente como Saulo? Sí los hay. No es de ahora, eso viene hace tiempo atrás. Porque es un espíritu que se mete en las personas, y lo más tremendo es que Saulo creía que agradaba. Entonces, esta gente que lo persigue a usted y que me persigue a mí, creen que están agradando, pero no están agradando a Dios. ¿Usted quiere ver aquí para que entendamos un poquito mejor? Vámonos a Juan, capítulo, creo que 16, lo que dijo Jesús. El Evangelio de Juan. Jesús era tremendo. El 16, ajá, verso 1. ¿Lo puede leer, hermana? Amén. Léalo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún vienen las horas cuando cualquiera que os mate pensará que que rinde servicios a Dios. ¿Qué entiende usted ahí, hermano? No, que la persona que hace el mal cree que está agradando a Dios y no es que no está agradando a Dios contra la iglesia. Lo primero que debemos saber está en rojo. Esta Biblia, las letras están en rojo, es Jesús quien está hablando. Este es Jesucristo hablándole a sus discípulos. Antes que Jesús lo matasen, Jesús le dijo a los discípulos, le dijo estas cosas, les dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Tropiezo quiere decir que cuando le digan todo tipo de mal, cuando lo persigan, cuando lo corran, cuando lo expulsen, no se sientan mal, alégrense. Porque cuando nos levantan calumnia y nos levantan y nos vituperan, dice que el espiritual se alegra porque el galardón es grande en los cielos. Y luego él dice en el 2, os expulsarán. ¿Qué es expulsar? Echar, sacar. Correr. Y hoy en día vemos sacerdotes que dicen, aquí mando yo, aquí estas son las normas, y el que no le guste, Que se vaya. ahí está la puerta. Y hay bastante. ¿Y quién está esperando ahí, el Espíritu Santo o un espíritu religioso? El espíritu religioso. ¿Ven por qué a veces no le gusta que uno predique verdades? Porque uno predica así, dice, ese predicador no me lo montes más. Pero es necesario porque como Porque entre ellos mismos se alaban, se exaltan y se dan el vuelto. Pero cuando viene alguien verdaderamente y habla como Jesús, ese es malo. Ese es divisor, ese es rebelde, ese no se sujeta. Pero es que el primero que lo dijo fue Jesús. ¿Y escrito en la Biblia? Y si seguimos leyendo ahí mismo, ya vamos a ver lo que dice Jesús. Dice el 2, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate espiritualmente pensará que rinde servicio a Dios. Luego el 3 dice, y harán esto porque no conocen a quién.
Al Padre. ni a mí, dice Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces, ¿usted cree que nos van a perseguir o no nos van a perseguir? Sí, Sí. sí, la ley. Ahí es donde se cumple la palabra. Y nosotros decimos, Señor, pero si somos tus hijos, ¿por qué nos persiguen? Al contrario, porque somos sus hijos que nos van a perseguir. Y eso es lo que llamamos la persecución de la iglesia. Yo siento que ya la iglesia está siendo perseguida desde hace rato. Sí, sí, deja tu- Solo que es espiritual. Es el enemigo usando la mente de hombre y uno se siente como que no con libertad, sino que uno lo espían, uno lo vigilan, lo mutilan, le levantan calumnia. Eso es una persecución, ¿o no? Sí, Entonces sí ya estamos entendiendo un poco más lo que es la profundidad de lo que es el verdadero evangelio. Porque cuando yo conozco esto y a mí alguien, yo veo que por mucha jerarquía que tenga se comporta de esa manera, ya yo sé que no es Dios, ya yo sé que no es el Espíritu Santo, sino que lo que hay es un espíritu religioso que está disfrazado como Dios y que lo que está dando es muerte. Y después ellos se preguntan que por qué la iglesia está vacía. Porque ellos creen que están adorando, adiós. pero están engañados. Sí, porque los que se engañan son ellos mismos. Jesús dijo, ciegos, guía de ciegos. Y el que está ciego Entonces, ya tú- no puede guiar, pero los otros también, ¿verdad? ¿Cómo pueden ambos llegar a a la salvación si el líder está ciego? Si el líder se va por un voladero y los demás siguen al líder, van. se van todos por ahí. Por eso Pablo dice, si aún yo me desvío, no me oigan. Sigan la palabra. Ella los guiará a toda verdad, o sea, la palabra. Ahora veamos lo bonito aquí en Pablo, ¿verdad? En el 9, estamos en el 9 de Hechos. Dice el 3, que era el que mi hermana había leído. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es Saulo. El 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está en rojo. ¿Quién le habló a Saulo? Cristo. Jesucristo. Pero ya Jesucristo había sido resucitado. Y cuando él iba a Jerusalén a perseguir a los apóstoles, le salió al encuentro ¿quién? Jesucristo. Y le dice Saulo, en una voz audible, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora, cuando una persona de esa está persiguiendo a un cristiano, a alguien que nació de nuevo, ¿a quién persigue? ¿A la persona o a Cristo? A Cristo. Cuando alguien me golpea a mí, golpea a Cristo, porque si Cristo mora en mí, lo que me hagas a mí se lo haces al Señor, ¿o no? Y hay gente que no tiene temor, varón, porque ven que me están golpeando es a mí. O sea, no ven a Cristo en mí y me golpean a mí. Y dicen, no, ya lo golpeamos. Y no saben que espiritualmente están golpeando es a Cristo. Si lo golpean a usted, si Cristo mora en usted, ¿a quién están golpeando? Hermano, a mí me pasó que mi hermano me dijo, ay, yo no me estoy metiendo con Dios, me estoy metiendo contigo. Y yo decía, Dios mío, pero si yo soy tu hija, ¿con quién se está metiendo? Decía yo. Se está metiendo con Dios porque si yo soy su hija, o sea. Y yo, ay, Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que dice. Ahora O sea, seguimos la- entre su ignorancia. Seguimos la escritura y vamos a ver que el mismo Jesús dice, soy yo Jesús. El 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, una pregunta, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que la voz que le habló a Saulo también ellos la oyeron, pero ellos no vieron la luz. Hay gente que anda alrededor que oyen la palabra, pero no ven la luz.
Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La pregunta es, ¿sabe orar o no sabe orar? Hay gente que sabe orar o no sabe orar, pero igual persiguen a la iglesia. Sí. Y te dice, pero oran bien. Puede orar bien, pero puede ser un perseguidor, ¿o no? Sí. Luego dice el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es esta. Saulo conocía Biblia, conocía ley, conocía todo, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le faltaba? El Espíritu Santo para darle la interpretación que tenía que darle a la palabra. Por eso leímos en Juan el 16 que dice, estas cosas harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Pero en esa sinagoga se hablaba de Jesús, se hablaba del Padre, pero no lo conocían. Luego Saulo, ¿verdad?, que embestido por Jesús, en el mismo momento que tiene el encuentro con Jesús, debió haber recuperado la vista. Pero ¿por qué quedó ciego? Porque Jesús no le permitió que le diera la vista para que él pudiera darse cuenta y para recibir el Espíritu Santo. Para Bien. dar testimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfermos y estamos en un cuarto oscuro y duramos quizás hasta 5 o 6 días sin salir ni ver el sol y salimos al sol? Nos encandilamos. ¿Y quedamos ciegos o no quedamos ciegos? Miramos el sol y estamos. Y quedamos debilitados, ¿verdad? Saulo tenía muchos años caminando en tiniebla y Jesús en una parte dice, revisaos, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla, porque en el mundo espiritual las tinieblas son una luz opaca que se parece al evangelio, pero que no es el evangelio. Y cuando lo impacta la verdadera luz, que es la de salvación, que es la de Cristo, el hombre quedó ciego. Pero ¿qué hace Dios? ¿A quién manda? Ananías. Porque para que una persona pueda quedar libre, tiene que venir alguien y desatarla. Entonces Dios le dice a Ananías, mira Ananías, anda ya a una calle que se llama Derecha, ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso. Cuando le escucha, Saulo de Tarso, ese no es el que nos persigue. Ese es el que nos mataron a Esteban y nos viene persiguiendo. Y el Señor le dice, anda, porque él ora. Y dice, él le dice, ¿verdad? Y dura cosa le deje a él dar contra el aguijón. Anda, porque un instrumento en mis manos es él. Y lo he llamado para predicarle a reyes y para predicarle a todos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios permitió que Saulo fuera un religioso? Porque Saulo tenía contactos dentro del Senadrín. Porque dice que Gamaliel y que todos los de esta cúpula, los 70 ancianos, conocían a Saulo porque él anduvo con ellos. Después de la conversión, le era más fácil a Saulo tener una conversación dentro del Senadrín porque lo conocían. Porque Dios lleva a Moisés y lo mete dentro de la casa de Faraón. Para que Moisés supiera cómo se movían los egipcios, el arte egipcia. Porque Dios mete a José dentro de la casa de Potifar y lo lleva como un esclavo. Yo no sé si usted entiende la diosidad. Dios desde antemano permitió que Saulo conociese
a los sacerdotes que se creciese con ellos, porque con el tiempo luego Pablo tendría que convertirlos a ellos, predicarles a ellos. Entonces el que era perseguidor se iba a convertir ahora en un conquistador. Dios permitió todo eso con un propósito. En la diosidad de Dios. Entonces el que es su mayor perseguidor de repente se convierte en su mejor amigo. Pero tiene que enfrentarlo a Cristo. ¿Quién transformó a Saulo? Sí, Jesucristo. ¿Pero lo aceptaron de una vez? No. No. Porque había hecho mucho daño. Entonces en el propósito de Dios, a veces, ¿cómo nosotros nos sentiríamos si de repente teníamos 12 años, 13 años en el Evangelio y cuando viene alguien y nos quita las vendas, nosotros decimos, oye, perdí 13 años, yo estaba en el sitio que no era? ¿Verdad que es como un golpe duro? ¿Cómo se sintió usted más cuando el Señor le quitó las vendas y vio que... ¿Ah? Dígale, dé el testimonio. Yo juraba y perjuraba que yo verdaderamente conocía del Evangelio, pero no era así. Porque aunque parecía evangelio y estaba en una iglesia evangélica, cristiana evangélica, no enseñaban la palabra conforme a la que está allí o a la manera del hombre, pues. Tal vez la palabra era la misma, pero el enfoque que nos daban era el del hombre. Y había muchas leyes humanas, pues. Se regía por muchas leyes humanas. Y yo tenía trabajo en nada. Cuando él llega a la casa y me empieza a explicar. Y tú sabes por qué hacías esto, tú sabes por qué te pusieron a hacer aquello, tú sabes por qué hacías esto, porque tú eras una ¿qué? Era un burro de carga. O sea, hay pastores que ponen a un creyente a hacer todo en la iglesia. Y le quitaba la intimidad a ella con Dios porque llegaba era cansada. Mira, el Señor una vez me puso a dormir 3 días seguidos, sin despertarme. Del puro cansancio que yo tenía, del trabajo que tenía yo en ese lugar. Y no era porque ya era yo sola, era un bojote de miembros que habían ahí. Pero Milagro siempre estaba dispuesta. Entonces yo, queriendo siempre ser más buena que Dios, saltaba para acá, saltaba para allá, iba para allá, iba para allá. Yo no dormía. Hasta que hubo el momento en que el Señor me sacó de allí y me trajo a Valencia. Aquí en Valencia me mandaron a supervisar a un pastor que era hija de aquella iglesia principal y querían que yo vigilara a este pastor en lo que se refería a la entrada del dinero. Cuando este pastor se entera, a donde yo me quedé vigilándolo, se fue con sus ovejas y quedó la iglesia sola. Entonces a mí me dejaron encargada allí. Cuando a mí me dejan encargada ahí como no había nadie, yo estaba cuidando unas paredes. Y dije, no, yo no puedo seguir así. Entonces, bueno, hice una célula en la casa, ahí cae mi hermana, y ahí me mantuve hasta que el Señor me encerró en la casa. Porque eso no fue a lo que Él me trajo a Valencia. Él me trajo a Valencia fue para que le sirviera a Él. Fue cuando Él llegó a la casa, ya yo tenía 2 meses ya que yo no sabía lo que era la calle. Y no era porque no quería salir, era porque el Señor me metió en ese cautiverio ahí. Hasta que Él llegó y el Señor me libertó por medio de Él. Pero Él me hizo ver todo lo equivocada que yo había llevado el Evangelio hasta ese día que Él llegó. Ahora, aún todavía yo hay cosas que descubro ahorita y digo, ay Señor, yo hacía esto y yo estaba perjurando que esto era bueno, que esto a ti te agradaba. Ya no lo hago más porque es un momento en que se te quita la venda, ¿verdad? Porque a veces uno hace cosas que uno cree que no, que eso está bien. Está bien. Y cuando uno lee así que Dios le dice, eso está mal. Oye, uno dice, ¿y cuántas veces yo estaba haciendo esto? Y creía que te agradaba. Por eso es que hablamos de que Saulo era celoso más que en todo, y lo que él hacía, él se sentía que lo estaba haciendo bien, pero lo que estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia.
Entonces hay gente, ahorita hay mucha gente dentro del evangelio que están en las manos del enemigo, que están persiguiendo a la iglesia y ellos creen que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Libertad. Porque ¿a quién mandó Jesús a perseguir? Usted no ve a Jesús persiguiendo a nadie, hermano. Jesús mandó fue a libertar. Y después cuando vayamos a las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta de que Pablo dice, nosotros no le permitimos que nos volvieran a esclavitud y que nos supervisaran. Porque Dios nos ha hecho libres. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y porque nosotros sabemos lo bueno y lo malo. ¿Y a quién engañaremos? A Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces lo primero que tenemos que enseñar a las personas es que aunque tú me engañes a mí me puedes engañar, yo soy hombre, pero va a engañar a Dios. No, Dios mío, no engañe. Cuando uno entiende verdaderamente que si uno va a estar engañando a Dios, es mejor que se vaya de la iglesia. Si usted va a estar haciendo lo malo oculto, lo va a vomitar Dios, mejor váyase. Pero no se esconda detrás del evangelio. Porque me va a decir la gente que no sabe qué hace mal. Sí, claro. Uno debe examinarse. O sea, el evangelio de Jesucristo lo que nos confronta, nos enseña, nos redarguye, pero no necesito que nadie esté encima mío. Lo que necesito es que el Espíritu Santo me guíe y que me confronte, que me quebrante, para yo poder decir, Señor, el error es mío. El mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es su guía, varón? El Espíritu Santo. No puede ser un hombre. ¿Quién es su guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es su guía? El Espíritu ¿Quién debe Santo. ser su guía, hermana? Espíritu Santo. Ahora que hay un hombre que hay que respetar, que está al frente, sí, pero ese hombre falla. Y si él falla, usted no puede apoyarlo. El deber suyo es advertirle. Y si él continúa, usted le dice, bueno, zúmbese usted solo por ese hueco, pero yo no lo acompaño. Porque si acompañamos al que está extraviado, hermano, nos vamos a perder con ese extraviado, hermano. ¿Y qué le vamos a rendir cuenta cuando partamos al Señor? Señor, ese fue el hombre que tú pusiste. Y el Señor te va a decir, lea la Biblia donde yo le dije a usted que siguiera hombre. En todo el Evangelio usted va a conseguir que usted tiene que seguir a Cristo. Y que su guía es el Espíritu Santo, no el hombre. No, el hombre no es guía de nadie. Que nos enseñamos unos a otros, sí. Que nos amamos, sí. Que nos respetamos, sí. Pero la guía es el Espíritu de Dios. Y ese mora en usted y mora en mí. En el antiguo pacto, cuando había un sacerdote, el Espíritu no moraba en las personas. Y había un hombre, había un sacerdote, había un profeta que le hablaba a un pueblo, pero usted no tenía usted ahorita tiene el acceso que tiene la Biblia en la mano. En la antigüedad la gente no tenía la palabra de Dios. Tenían que ir a una sinagoga, tenía que pararse un maestro, explicar para que la gente entendiera lo que Dios estaba diciendo. Usted hoy en día tiene las herramientas que Dios le dio. El Espíritu Santo, la palabra, ya estamos terminando. En esta parte, estamos en el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego dejamos para el otro martes, ¿verdad? Si así Dios lo permite, Saulo predica en Damasco. Pero vea, ¿quién le dijo a Ananías que Saulo estaba en esa calle? El Señor, en medio de una oración. Dios le dice a Ananías, ya Saulo, yo le hablé en una visión, en una oración que él hizo, y yo le mostré que entrabas tú y le ponías las manos en los ojos y se le caían las escamas.
lo que quiero que entendamos es esto. En medio de la oración, ¿nos habla Dios o no nos habla? Sí. No necesitamos que nadie nos venga a decir nada, hermano. Yo sé que Dios le muestra a usted y me muestra a mí también. Usted no ha sentido cosas cuando vienen y usted nadie le ha dicho nada y usted dice, fue el Señor que me dijo. Era el Señor que me estaba advirtiendo. Lo que pasa es que a veces no estamos tan distraídos y tan metidos en lo terrenal que cuando Dios nos habla, no entendemos el lenguaje de Dios. Pero Dios dice que todo lo que nos va a acontecer, Él nos los advierte. Lo que tenemos que estar es pendiente de lo que Dios nos está hablando, para que cuando el enemigo venga, ya usted está percibido. Por eso, Ananías le dice, ya va, Señor, pero me vas a mandar donde ese hombre. Pero el Señor enseguida le dijo, no, él es un instrumento mío. Y ya él no le dijo, y ahora él le dice, hermano. Entonces, lo que quiero que entendamos es que a veces el que se parece que es nuestro enemigo, quizás es nuestro enemigo mientras Dios lo liberte. Pero llegará un momento que seguimos orando para que el Señor se le aparezca y los liberte. En el momento en que sean libertados, serán nuestros hermanos. Pero mientras no sean libres, aunque él no es, nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso, si usted se siente perseguido, él lo va a ver a usted como enemigo y me va a ver a mí como enemigo. Pero nosotros no somos enemigos de nadie. Yo no considero que tenga enemigos de carne y de hueso. Pero hay gente que cree que usted y yo somos enemigos, porque es lo que el enemigo le ha metido en su mente y es la ceguera que tiene, y creen que nosotros somos enemigos y por eso nos persiguen. Entonces, ¿cuál es la oración? Que Cristo se les aparezca y los liberte, para que podamos nosotros entonces predicar el evangelio como lo hizo después Pablo. Vamos a llevar a la oración, ¿verdad? Le vamos a pedir a la hermana Daniela que nos despida en oración. Santo, no le digo.